dijo Marce, les voy a contar un poquito de qué trata. Es la segunda clase de este curso básico. Toda la primera parte del curso tiene que ver con cosmogénesis, ¿no? Ahora vamos a entrar en esos términos. Antes de la cosmogénesis hay una primera partecita que fue la del sábado pasado, que habla acerca de la teosofía, de la sociedad, de todo este movimiento. Y hoy lo que hacemos es una especie de entrada en calor, repasando qué son los axiomas o los principios de un sistema filosófico, un sistema de pensamiento, para después irnos adentrando de a poquito en lo que es doctrina secreta, o filosofía esotérica más, para decirlo más generalmente, más abiertamente. Entonces, las siguientes 4 clases o charlas son acerca de las proposiciones fundamentales de la doctrina secreta, que son sus bases, sus axiomas, sus cimientos. Entonces, hoy es más genérico. A partir de ahora, durante 4 clases más, vamos a trabajar sobre el proemio de la doctrina secreta y sus proposiciones fundamentales. Después, a partir de ahí, cada 1, 2 o 3 charlas que corresponden al curso se van a intercalar algunas charlas que salen de la grilla del curso, del programa, y para no volverlo tan monótono, y ahí va a haber gente de la casa, gente de la sede de Córdoba, de la Sociedad Teosófica, que va a venir, como Eduardo Gramaglia. Va a haber gente por Zoom, como el año pasado, Pablo Sender, Juliana Cesano, Belén Sender. Van a estar varios participando 1 o 2 veces por mes. En agosto nos visita Leandro Cesano, que es el secretario general de la Sociedad Teosófica, quien también va a hacer una actividad pública. Les vamos a ir avisando en las redes. Bueno, así que abril y un pedacito de mayo dedicado a cosmogénesis. Bueno, ¿ustedes están familiarizados con la literatura? ¿Han venido antes? Yo veo algunas caras de personas que el año pasado vinieron, ¿verdad? ¿Ustedes, chicos, vinieron? ¿Alguien es nuevo? ¿Sí? ¿Sos nuevita? Sí, yo también. ¿Vos también? Sí. Bueno. Vamos a... Vos no, vos ya... No. No me chamulle. Bueno, entonces, arranquemos. Semana pasada Esteban dio, entonces, como les decía, una visión panorámica, un pantallazo general acerca de lo que es la teosofía. Contó un poco históricamente cómo se desarrolla, ¿no? Hizo un paneo global, histórico, acerca de la búsqueda espiritual. Trató de definir de alguna manera lo que es teosofía o filosofía esotérica. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es ir metiéndonos ya en detalle, cada vez más adentro, en la filosofía esotérica, propiamente dicha, y para eso nosotros tenemos que trazar un poco, delimitar un poco el campo de conocimiento en el que vamos a estar trabajando, tener una idea de hasta dónde llega, ¿no? Como para no perdernos, porque es demasiado amplio. En verdad, no es algo delimitable, pero bueno, por lo menos poner bases claras para poder trabajar en adelante y que todo lo que ustedes vayan aprendiendo, en particular, lo puedan poner en un contexto más adecuado. Además, si hay algo que tiene de particular este tipo de conocimientos, es que no es una colección de categorías estáticas, ¿no? Filosóficas, sino que tiene, si se hace bien, tiene que irse entendiendo como si fuera una película. Es vital, es algo vivo, es algo que se va despertando dentro de uno como un entendimiento y no se queda quieto, no se queda rígido, no se cristaliza. Si se cristaliza es que hay algo que tenemos que ir cambiando. Este tipo de materiales, además de estudio, otra de las características que tiene es que no es como ocurre con las materias de la facultad o como el conocimiento que uno puede adquirir en manuales, ¿no? Que al leer el manual o al pasar por la materia y aprender todo lo que se dio ahí, ya el conocimiento está, ¿no? Y ya está, listo. No es un conocimiento que involucre nada más que el intelecto, el pensamiento. No es así. Entonces, de esa manera, si fuera así, con leer unos poquitos cuadros sinópticos, con estudiar algunas páginas, ya tendríamos todo ahí cocinado y listo. Entonces, como les decía, se trata de algo vital, de algo orgánico, algo muy sutil, ¿no? Que se tiene que empezar a despertar adentro de nosotros. No se va a poder inyectar de afuera hacia adentro. Nadie va a poder venir a decirles a ustedes, las cosas son así
y ustedes entenderlo y sentirlo así. En todo caso, si alguien pretende hacer eso, se los va a inyectar y ustedes van a creer. Y en este tipo de aprendizaje no se trata de creer, se trata de buscar, se trata de indagar y despertar las verdades desde adentro, que sean verdades únicas para nosotros mismos. Entonces es un ejercicio de ida y vuelta muchísimo más delicado, ¿no? Nosotros, para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de aprovechar de manera inteligente todo tipo de estímulo que podamos tener a mano para evocar adentro de nosotros realidades con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios materiales, para que se hagan carne ahí adentro nuestro y no sean inyectados de afuera. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Podemos tener gustos por las artes, gustos por las ciencias, gustos por el pensamiento filosófico, hacer meditaciones, podemos hacer ejercicios de contemplación, podemos tener devoción por ciertas cosas, devoción en el sentido amplio, ¿no? No digo la devoción únicamente que se le tiene a un ser, a un maestro o un adepto, sino devoción, por ejemplo, a, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de lo que a mí me impacta mucho, que es contemplar el cielo. Me transporta a un tipo de experiencia mística que no es del orden de lo racionalizable y sin embargo es muy real. Entonces, aprovechar todo ese compendio de cosas que nosotros tenemos ahí de manera inteligente para encontrar aquellos que son más a propósito para nuestra propia naturaleza, ¿no? Y ese es un trabajo de búsqueda permanente, muy personal. Si se puede hacer en compañía de otros, bueno, tanto mejor. Pero digo, si se lo hace de manera con cierta cadencia, con cierta insistencia, uno finalmente va a ir encontrando cositas que le sirvan y que vayan despertando dentro nuestro esas verdades revestidas con nuestros propios materiales y no necesitemos que alguien de afuera venga a decirnos nada. Porque esto es, el que viene de afuera y nos dice algo, tiene que ser en un sentido de evocación. Evocar dentro nuestro algo que tiene que ver con esa verdad que está tratando de transportar quien está afuera, y cuando se evoca adentro, nace sola adentro y es en todo caso análoga, pero es mía propia y no necesito creerla. ¿Sí? ¿Ven el proceso? El estímulo es de inspiración, de evocación y de que por ese proceso nazca dentro nuestro algo que estaba ahí dormido, que estaba latente, pero se activa y se activa con nuestra propia naturaleza. O sea, vean qué distinto que es a querer estudiar una materia, no sé, con corte académico, ¿no? Formal, no tiene mucho que ver. Eso es algo muy específico, esto es mucho más integral. Entonces, lo que va a ir pasando es que todo nuestro ser se va a ir comprometiendo con esto, o termina todo nuestro ser, nuestra totalidad de facultades, capacidades y todo se va comprometiendo con esa búsqueda, no solo la cabeza. Y de lo contrario, si todo queda acá, si todo pasa por la memoria, de cuadros, de demás, y bueno, entonces es probable que todo sea una búsqueda que termine siendo estéril, que se termine siendo inútil porque no va a poder avanzar. Tiene que ser algo dúctil, algo vivo, algo que se transforma. Bueno, y además es un tipo de conocimiento que cuando nosotros lo exploramos, cuando empezamos a entrar, nos va obligando a arrojar luz, ¿no? En nuestros rincones internos y en toda nuestra exterioridad también y en nuestro comportamiento con los demás. Pero en ese arrojar luz adentro nuestro encontramos oscuridades, encontramos luminosidades, encontramos de todo y se empiezan a poner también en movimiento fuerzas adentro nuestro y afuera nuestro, ¿no? Internas y externas. Y por lo tanto, todo este tipo de estudio, que es un modo de vivir, ¿qué es lo que va pasando? No hay forma de simularlo. O sea, no es algo que está hecho para que otro me esté viendo, no es algo que está hecho para que otro me evalúe. Esto es algo de mí conmigo mismo. Si miento, me miento a mí mismo. No puedo simularlo, no puedo pretender nada, y si hay sinceridad, tiene que ser una sinceridad real. Si no hay sinceridad con nosotros mismos, no hay nada, no hay avance. En el momento en que eso no exista, el pasito que dimos para adelante, lo volvimos a dar para atrás. ¿Sí? Como cuando
tratamos de hacer algo que tiene que ver con el desapego y el altruismo. E inmediatamente reafirmamos el yo psicológico. Bueno, el pasito que quizás hicimos hacia adelante hizo que volviéramos para atrás. Y estamos siempre ahí. Uno para adelante, dos para atrás. Acá se trata de un intento de autotransformación. Hay que estar deseosos de ese tipo de camino, de autotransformarse, de cambiarse, de vivirlo, porque si no, no es posible que se avance en nada. Entonces, como esto es lo que puede pasar, hace falta también una revisión permanente de lo que vamos viendo, de lo que vamos aprendiendo. Hay que reflexionar todas esas cosas, hay que volver hacia atrás, hay que revisar las ideas, hay que cuestionarlas, recuestionarlas, admitir otras ideas, estar abiertos, ¿no?, a otras posibilidades, y estudiar nuestro propio devenir de situaciones en nuestra vida personal y ponerlas en el contexto de la vida interna y ver también cómo es nuestra vida en relación a los demás. O sea, vean que es una experiencia no únicamente intelectual. Cuando nosotros aquí hablamos, y me interesa hacer hincapié en esto, porque se entiende muy mal a veces el camino del yoga, el jnana yoga, que es el camino del yoga intelectual, porque se entiende mal la palabra intelectual en este caso. Es este tipo de ejercicio que termina involucrando a todo el ser, ¿no? Esta ida y vuelta permanente que hacemos, esta salida y entrada a la caverna de Platón, ¿no? Es eso, básicamente. Es una especie de masaje adentro que va refrescando toda nuestra naturaleza interna y va despertando esas verdades que están ahí latentes. Y ese esfuerzo, ¿para qué? Para que se dé lo que finalmente es un yoga, una conexión. Lo que va a pasar es que esa naturaleza interna y la externa nuestra se van a unir, se va a dar el yoga. Y en ese ejercicio no hay ausencia de devoción, no hay ausencia de acción, o sea, hay tantos caminos de desarrollo como seres humanos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos libros de teosofía les hablan de 3 senderos, ¿no? Agrupar los infinitos, no son infinitos, los millones de posibles caminos, que somos los millones de seres humanos que existimos, se los agrupa en grandes rasgos en el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. Ahora, eso es una forma muy simplificada de agrupar los caminos. En la medida en que avanzamos por cualquiera de ellos, todos los demás también se van despertando a su vez. Bueno, el camino del Jnana Yoga es este. Es un camino para la persona a la que le apetece llevar el pensamiento a un grado de tal sutileza, o mejor dicho, de tal vibración, que se conecta en tan profundidad con las sensaciones más íntimas, en donde se roza la intuición, que el pensamiento y la intuición son lo mismo. Hay un punto, un umbral, en donde son lo mismo. Y cuando eso pasa, también lo que se toca hace descender sensaciones del orden de lo místico, ¿no? En donde se despierta una devoción, en donde esa devoción y ese proceso mismo nos va llevando a actuar de una manera específica y distinta, y esto es Karma Yoga. ¿Ven? Que hay toda una composición del camino. Igual, la búsqueda, arrancar antes de que todo esto pase, la búsqueda ocurre, de hecho, porque ya eso está dentro nuestro. Esa fuente de misticismo que nos está impulsando a buscar, nos está impulsando a entender, a conocer, es una fuente que ya está ahí, si no, no buscaríamos. No buscaríamos. Me gusta siempre decir una frase, ya me la han escuchado un montón de veces, de Pascal, que dice: no te buscaría si no te hubiera encontrado, ¿no? Cuando él habla de Dios, del Dios de Pascal, es un Dios más filosófico, no es un Dios de las religiones. Pero bueno, no te buscaría si no te hubiera encontrado. Es decir, ya está ahí esto. Se trata de despertarlo. Bueno, como vemos entonces, estudiar filosofía esotérica, estudiar lo que vamos a ver acá, lo que van a ver en el otro curso, es algo que como les decía, nos tiene que poner, tiene que pasar si estamos dispuestos a revisarnos y autotransformarnos, por un bien que en todo caso sea mayor que nuestro propio bien individual. Es un bien para el total de la humanidad, de la vida en general. Es algo que nos trasciende, ¿no? A ver, ¿qué más le puedo decir?
Bueno, cuando les digo que es un proceso vital, un proceso vivo, y que no nos tenemos que aferrar durante mucho tiempo a nada, ¿no? De nada de lo que hayamos entendido, de ningún esquema, de ningún gráfico, ni nada, yo me refiero a que no pretendamos entender con las particularidades la vida en sí que está ahí en las cosas. Por ejemplo, un químico va a describir la naturaleza del vidrio de una determinada manera. Un físico va a venir y va a describir la naturaleza del vidrio de una manera más profunda, porque va a nivel subatómico. Antes que el químico, el que fabrica el vidrio, lo va a explicar a su modo. Los tres están explicando esto, pero ninguno de los tres tiene la verdad en sí. Son visiones parciales, transitorias y muy parciales. No están vivas, son como una foto, nada más. Es como quitarle el pétalo a una rosa y pretender entender a la rosa. No se puede. La rosa en sí tiene una vida y para llegar a eso tenemos que ir por otra vía, pero podemos ir acercándonos con este método de a poquito. Entonces, nada, no quedarnos con los pétalos, básicamente como si eso fuera la verdad. No hay nada así. Pero bueno, este ejercicio, esta mayéutica que podemos seguir, nos va llevando a los pies de esa especie de silencio donde reside, silencio en el sentido de que lo que encontremos no tiene forma de ponerse en palabras, ¿no? Nosotros vamos de a poco ahondando y transformando lo que vamos entendiendo ya en sensaciones, y después llega un momento en donde hay entendimiento, quizás a primera vista, chispazos, pero que no es posible poner en palabras. Intentamos decir algo y cuando lo intentamos decir ya no se puede, pero lo entendimos, hay una memoria. Bueno, a eso le llamo silencio. Nosotros vamos a ir con ese ejercicio a través de nuestras vivencias, en nuestras vidas, no digo en el curso, digo en nuestras vidas de búsqueda, vamos a ir acercándonos eventualmente a eso, y tiene sentido y tiene efecto hacerlo, por supuesto, si tenemos paciencia, porque si no tenemos paciencia y no perseveramos, es probable que tampoco podamos conseguir mucho cambio. Bueno, entonces, dicho todo esto, quiero aclarar acerca de la literatura que vamos a usar, por lo menos de mi lado, porque el curso, como ustedes saben, el de los sábados, está dado por varios miembros de la sede, no solo por uno, como pasa con el curso de los martes. Entonces, cada miembro usa no solo sus propios materiales favoritos, sino también sus propios entendimientos sobre las cosas y demás. Entonces van a tener una visión variopinta de todo esto, que también les tiene que transmitir la idea de ninguno tiene la verdad o la posta en sí. Son visiones, a cada uno, como dije al principio, que pueden ustedes utilizar como materiales que son más o menos afines a la naturaleza de lo que cada uno de ustedes necesita. A lo mejor otra persona con un carácter quizás más práctico que el mío, o incluso más devocional todavía, les puede transmitir una realidad más efectivamente a ustedes que lo que puedo hacerlo yo, o al revés, en fin. Entonces, no hay una literatura tampoco, así como no hay una versión de nosotros que les vaya a decir la posta, tampoco hay una literatura específica que les diga la verdad, ¿no? Pero nosotros tenemos que elegir una u otra literatura para tener un puntapié. Ahora, elegir una literatura específica no es más que un hecho fortuito o de preferencia, si se quiere. No es algo trascendente. Si yo les digo que voy a trabajar con Doctrina Secreta de Elena Blavatsky, como voy a hacer, no significa eso que es mejor que otros. Quizás yo voy a decir por qué me parece que es mejor, pero según mi propia experiencia, ¿no? Entonces, puede haber razones específicas, muy propias, por las cuales uno termina eligiendo una cosa y no otra. Pero por algún lugar tenemos que empezar, ¿no? No podemos detenernos por eso. Esto tampoco significa que nos tengamos que quedar con eso solamente. Empezamos con esto. Y de hecho es muy sano que todos tengamos la tendencia a universalizar y a entender otros puntos de vista y a incorporarlos y a tratar de integrarlos y tener una mirada de conjunto mucho más amplia.
Y de hecho no hay nada más necesario y más virtuoso, podría decirse, que esa mente amplia que puede manejarse en diferentes ámbitos del conocimiento y a la vez que trata de integrarlos, por otro lado no los mezcla. Eso es un ejercicio también difícil, ¿no? Entender algo que ha dicho alguien en un determinado libro, en una fuente literaria, tiene que ser hecho de una manera que no me permita forzar la igualdad de conceptos de un lugar a otro de otra literatura. Es decir, igualar las cosas no. Ahora, tener la capacidad... Ahí va. Nosotros podemos razonar o entender en términos de analogía. Entendamos que la subjetividad propia de cada uno de nosotros es diferente. Y desde la subjetividad de la señora Blavatsky, una cierta idea puede ser algo, y desde la subjetividad de Annie Besant, la idea sobre el mismo tema puede ser otro tipo de subjetividad, y nosotros no tenemos objetividad para comparar la hondura de ambas, como para saber si son lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con paralelismos, con analogías, y tratar de buscar una síntesis integradora, nuestra propia, pero sin mezclar lo otro. Eso es parte del ejercicio también. Bueno, les decía que tenemos que entrar por algún lugar, tenemos que empezar, tenemos que al menos poner una semilla, ¿no? Sembrar una semilla y poner en marcha ese proceso. Yo, en lo personal, elijo Doctrina Secreta, que es un libro grande, muy grande, de la señora Elena Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. Es un libro que tiene un relato sobre la cosmogénesis y un relato sobre la antropogénesis, o sea, el origen del cosmos, el origen del ser humano. Es un libro grande, de 6 tomos en nuestra versión en castellano, en la de Kier, ¿no? Tiene varias versiones, la versión original serían 4 tomos, originalmente 2 grandes que integran esos 4 tomos, que serían cosmogénesis y antropogénesis, y diría que en tiempos modernos uno de los libros más voluminosos y profundos en lo que es esoterismo y ocultismo en general. Entonces yo voy a elegir esto, pero de ninguna manera está la verdad escrita en absoluto. La propia HPB, la señora Elena Blavatsky, pone ahí en un parrafito citando a Montaigne, pone un parrafito al comienzo diciendo: señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas. Nada hay en el mío más que el cordón que las ata. Que se entienda bien eso, porque eso que dice HPB ahí es lo mismo que hacemos nosotros acá también desde este embón, en donde hablamos, pero que se entienda que nosotros no estamos dando la verdad, ¿no? Estamos tratando de juntar las piezas, organizarlas para que ustedes también puedan hacer su ejercicio. ¿Por qué yo prefiero la doctrina secreta? Tengo varias razones. Digamos que la más íntima es que le tengo una cierta gratitud a Elena Blavatsky por lo que hizo, por lo que dejó, por su legado, por lo que ha implicado para mí en mi vida personal. Pero después hay otras cosas más objetivas. Por ejemplo, hay en toda su obra una uniformidad, por lo menos, en la terminología que se usa. Eso facilita mucho las cosas, ¿no? Después hay un planteamiento de todos los temas al nivel de los principios, en vez de al nivel de las formas. Entonces, cuando uno mantiene cualquier explicación al nivel de los principios, que es lo que vamos a tratar hoy, los axiomas, por eso el título, ya estamos por llegar, cuando uno mantiene el discurso a ese nivel, después, entendiendo esa esencia, puede entender los infinitos casos particulares, los infinitos casos específicos, ¿no? Se mantiene en un nivel universal. Por ejemplo, cuando explica al ser humano en términos de sus principios, no de sus cuerpos. Entonces uno puede entender la idea del ser humano, en esencia, más allá del ser humano específico, particular, que vive hoy en este planeta Tierra. ¿Se entiende? Puede haber ser humano en muchos otros lugares, si se entiende la idea en sí. Entonces, la literatura de Blavatsky se mantiene en ese nivel, y eso a mí me apetece, porque me permite o me da facilidad después para entender si Annie Besant dijo tal cosa, me referencio a los principios.
Leadbeater dijo tal cosa, bueno, me referencio a los principios. Y así me es mucho más fácil que si hubiera aprendido al revés y quisiera remontarme a los principios. Es mucho más difícil remontar esa cuesta que arrancar al revés. A veces le tenemos miedo a este camino deductivo, de lo general a lo particular, pero es mucho más virtuoso, ¿no? En verdad necesitamos los dos, vamos a ver que necesitamos los dos, pero a veces si uno arranca en esta literatura por libros que le dan mucha forma a las cosas, después cuesta mucho volver atrás, y no pasa al revés. Pasa que también hay que animarse, y dejar de tener interpretaciones de segunda mano para Doctrina Secreta y meterse y leerla uno por uno mismo, hacer ese esfuerzo, animarse y no dejarse amedrentar por nadie que diga que todavía no estás preparado, como sé que ha pasado muchas veces. Bueno, hay otras razones. La literatura de Blavatsky, cuando digo literatura de Blavatsky estoy hablando de Doctrina Secreta, de Isis, Sin Velo, de La Voz del Silencio y de una infinidad de artículos que ella escribió, son muchos, junto con las cartas de los maestros a P. Sinet y también de HPB, de Blavatsky a Sinet. Todo eso, que son las primeras enseñanzas teosóficas a finales del siglo XIX, representan algo así como un corpus de conocimiento, ¿no? En donde hay una cierta coherencia interna en la descripción de las cosas, hay una cierta homogeneidad, está esta uniformidad de términos también, porque se van acuñando en esa época muchos de los términos que hoy usamos abiertamente. O sea, en la época en que se funda la sociedad, para el occidente la idea de karma era totalmente desconocida. Bueno, hoy en día manejamos un montón de ideas porque vino al occidente a través por vía o por conducto de la sociedad. Hay una cierta homogeneidad, les decía, una cierta coherencia, y también eso, que exista eso, nos permite homologar estas cosas con otras escuelas de pensamiento muy antiguas, muy vastas, muy profundas, como la Vedanta, en donde abreva mucho Blavatsky al explicar muchas de sus cosas. Y la última para mí importante es que Doctrina Secreta es una obra que declara que el conocimiento esotérico se ha construido con un método que es el mismo de las ciencias, el método científico, solamente que en vez de dejarlo concreto ahí en el mundo físico nada más, lo expande a todos los ámbitos de la naturaleza, a todos los departamentos de la naturaleza, pero el método es el mismo, es el de verificar, proponer hipótesis, verificarlas, hacer verificaciones independientes, falsar a través de pruebas subsiguientes que van pudiendo quizás volcar o tirar hipótesis que al final no eran correctas y corregirlas y construir mediante la falsabilidad y la prueba independiente a través del tiempo, construir un edificio de conocimientos. Así se hace, pero no solamente en el mundo físico, sino de ahí para adentro también. Entonces, ¿y qué pasa? Y también lo usa ese método, porque si ustedes se acostumbran a leer la obra, lo que va a pasar es que van a encontrar que usa mucho el método. Ella pone hipótesis, compara muchas cosas y termina sacando una conclusión, trae conocimientos de un montón de lugares de la cultura humana, de la historia, hace un esfuerzo enorme para mostrar método aplicado también al conocimiento y a la forma en que escribe. ¿Sí? Es una característica, por lo menos para mí, yo la encuentro, aunque tiene muchas otras características que en cierta forma la hacen caótica, un tanto difícil, pero aplica el método a sus propios escritos, así que para mí es maravilloso. Bueno, vamos a pasar ahora al título ya, así que antes que pase les pregunto, ¿hay alguna duda o comentario que quieran hacer con respecto a esto que hemos hablado hasta acá? ¿Quieren que amplíe algo? ¿Qué sentí cuando ves el cielo? Mirá, eso es una experiencia que hago desde que era chiquito. Lo asocio mucho a mi papá, porque con él pasábamos horas mirando el cielo. Y creo que hubo épocas incluso en donde no ha habido un solo día, bueno, salvo que estuviera nublado, que saliera y necesitara tener un balcón para poder salir y mirar, porque es una experiencia que es muy propia, no sé cómo describirla, pero es de esas experiencias de toque, le digo así a algo que
cuando uno lo contempla, te centra en el momento justo al que te tiene que llevar la meditación para que suceda lo que sigue. ¿Me explico? Son esas cositas que nosotros tenemos que encontrar, que producen devoción, que despiertan el misticismo y que te dejan en un estado de contemplación, ¿no? En donde lo que estás viendo quizás se refleja dentro tuyo inmediatamente. Es expansivo y en ese momento estás totalmente activo pero receptivo también. Bueno, hay muchas formas de lograr eso. Se puede hacer con aquello que a cada uno le provoque devoción. Ese es el famoso Ishtam específico de cada uno. Todos tenemos algún elemento de devoción. Para mí también hay algunos seres adeptos que me producen eso y que cuando los contemplo, luego de tratar de reflexionar y ver toda su naturaleza, no solamente lo físico, sino lo que hay detrás de sus ojos, me producen un sosiego y una inclinación interna, ¿no? De ponerse a los pies. Eso también me pasa con el cielo, no sé. Son sensaciones que tienen que ver con lo místico y que nos piedra de toque, le digo, porque instantáneamente te sitúan en el punto en donde vos necesitas estar para avanzar en un trabajo de meditación. ¿Sí? Eso es lo que a mí me pasa, por lo menos, no sé si lo expliqué bien, cuando veo el cielo. Eso. En San Rafael, en Mendoza, eso era una experiencia permanente y unos cielos increíbles. Bueno, veíamos con mi papá con largavistas, teníamos largavistas, y sí, y veíamos, me acuerdo en el 86 era, creo, el cometa Halley, todas las noches. Y me la pasaba siempre jugando en las tardes y en las noches en un olivo grande que hay en mi casa con los largavistas. Chiquitito, sí, 7 años, 6, siempre tenía ¿cómo se dice? Bueno, una enciclopedia que tenía de todo, pero había muchos artículos de los planetas. Yo leía eso y miraba al cielo y deseaba estar allá. Era como, no sé, eso, me transporta a experiencias muy, muy lindas de la niñez también. Bueno, ¿avanzo? Sí, Marce. Con respecto a lo que decías del método científico sobre doctrina secreta, algunas partes, ¿no? Son contrastables o para investigar, qué sé yo. Otras, pienso como por ejemplo, no sé, las estancias del CIAN, son como más axiomáticas, y en el título de la charla, no sé si se prestan a comparación, a poner en tela de... Claro, no, ella compara mucho lo que son productos de la cultura humana, no las estancias en sí, pero qué dijo tal persona, qué dijo tal otro, qué dijo aquella civilización, qué dijo aquella otra, contrasta, compara, deduce, descarta, contrasta para ver el absurdo, hace muchos juegos del absurdo. Sí, eso. Pero también me pareció encontrar en algunas partes como que no, y a ver quién se anima igual a ponerlo en tela de Y bueno, ¿no? O sea, bueno, es que es muy vasta, es una obra súper vasta para una lectura de toda la vida. No es un libro que se lee así página por página de manera lineal, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Bueno, vamos al título de la charla, que dice base axiomática. Se ríe mi compañera acá Lili porque siempre le pareció un título muy rimbombante, me parece. Base axiomática de la filosofía esotérica. Entonces vamos a preguntarnos entonces qué es un axioma. ¿Alguien sabe lo que es un axioma? A ver. Un principio. En general, cuando uno dice axioma, está hablando de una verdad que se asume verdad por sí misma, ¿no? Es como un enunciado evidente de suyo, un enunciado que es evidente de por sí, ¿no? Eso es un axioma y que se considera una especie de verdad universal, una verdad que no necesita una demostración porque su demostración está en sí mismo. Sí mismo representa una verdad, ¿no? Entonces, en muchas teorías, en muchas ramas de la ciencia se utilizan los axiomas, principios o bases fundantes, ¿no? Y para realizar también otros enunciados. En cualquier sistema de pensamiento filosófico también hay principios, no es solamente en las ciencias, ¿eh? Lo que logramos hacer con esto es poner bases y después construir algo más grande, un edificio encima de esa base. Hipótesis posteriores, digamos, que no van a ser tan evidentes como esos axiomas, ¿no?
Y al ser evidentes por sí mismos esos axiomas, o se supone que son, bueno, no es necesario demostrarlos, como les dije, y no necesitamos deducirlos a partir de otros principios más profundos. Se supone que son, en esa parte particular del conocimiento, lo más profundo que podemos tener. Supónganse los axiomas que se utilizan para construir la geometría euclidiana. O sea, hay una serie de verdades geométricas que se asumen como verdades fundamentales, innecesariamente, o sea que no es necesario demostrarlas, y a partir de ahí empezamos a construir un edificio de un montón de verdades más complejas que todas se remiten a esos axiomas. Bueno, entonces, vamos a tenerlos en la lógica, en la filosofía, en la matemática, en la física, en biología, entre otras disciplinas, y en particular en todas las disciplinas de la ciencia, como dije. Entonces son básicamente las piedras basales de un sistema, y se supone que constituyen la referencia a la cual se tiene que llevar todo. ¿Vieron cuando recién decía, si estudio literatura que tiene todo escrito en términos de las formas, lo llevo a los principios, lo referencio trato de entender el camino desde los principios hasta acá, o voy para atrás y trato de entender a ver si son consistentes. El axioma, el principio fundante, tiene que ser siempre una referencia, aparte de una base. Son los principios constitutivos y la causa también de todo lo demás. Entonces, cuando explicamos algo, vamos a remitirnos siempre ahí. Todo se va a subsumir, se va a finalmente a colapsar en eso que llamamos axioma. Ya les di el ejemplo de las líneas. Y aquí lo que ustedes tienen que tratar de identificar es la potencia que tiene la abstracción, porque lo que tienen los axiomas o los principios, cuando digo que la señora Blavatsky se mantiene al nivel de los principios en vez de ir a las formas, es la potencia de esa abstracción, que entendiendo una sola idea esencial, puedo entender infinitas ideas particulares. Si me quedo aferrado a una idea particular, difícilmente puedo entender todas las ideas particulares hermanas. ¿Sí? Son como ajenas. Son extrañas, pero si me remito al principio entiendo todas a la vez. Por ejemplo, me gusta dar este ejemplo muchas veces de la física, que es un principio que se llama principio de mínima acción, en donde uno, con una sola ecuación, muy elegante, muy hermosa, describe los infinitos sistemas de ecuaciones que representan a los infinitos sistemas físicos que podemos describir. Y con una sola ecuación, y la belleza armoniosa que tiene matemática, se las pondría ahí. Sí. Vamos a hacer. No importa, no les voy a decir lo que significa cada cosa, pero nosotros tenemos la acción que se llama N. ¿Por qué no vamos a ver? No. La voy a integrar entre 0 y un determinado tiempo, y a todo esto le voy a practicar una variación pequeña y lo voy a igualar a 0. Eso es el principio de mínima acción. Y ahí, a partir de ahí, yo puedo construir todos los sistemas, en teoría, físicos que quiera describir. ¿Ven el grado de poder que tiene la abstracción? Bueno, eso es lo que yo les quiero transmitir cuando digo que una literatura que describe las cosas en términos de principio es más apetecible que una que se va a los particulares. A veces necesitamos una explicación más terrenal, más concreta, pero si entiendo esto puedo entender lo otro y muchas cosas paralelas. Bueno, entonces, ¿qué más? La filosofía esotérica, que es lo que nos convoca hoy, porque esto es física, tiene su propio sistema axiomático. Cuando digo sistema estoy hablando de algo que tiene más de un axioma. Varios axiomas tienen un sistema. Tiene su propia raíz axiomática. Y a partir de eso todo lo demás se puede explicar. Esos axiomas son los ladrillitos con los que vamos a construir todo a lo largo de estas clases que vienen. Pero además de estar en la base de todo, en el caso de la filosofía esotérica, están permeándolo todo, ¿sí? Esos principios que vamos a ver no solo están en la base y no hay nada más atrás porque se sustentan a sí mismos, se prueban a sí mismos, sino que son inmanentes a todo el tejido de la vida.
Entonces, toda la vida está asentada y es en sí esos principios. ¿Sí? Entonces, cada frase que decimos, cada cosa, cada idea nueva, cada sensación, está remitida a ese principio. Nosotros cuando vamos hacia atrás en el tiempo, en la cronología, en Occidente particularmente, vamos a ver que a los axiomas en sí se les daba una potencia, una verdad cada vez mayor. O sea, es como que allá lejos en el tiempo, los axiomas eran verdades fundamentales y no se tocaban, no se podían, eran como inamovibles, ¿no? El tiempo es una variable que varía uniformemente y es universal y es inamovible. Este era el concepto del tiempo antes. Pero después vino Einstein con su relatividad y mostró que el tiempo no es tal cosa. Bueno, pero en el pasado era más probable o era más habitual ver que los axiomas se sostenían como verdades fundamentales incuestionables, como es la idea de un axioma. Pero pasa que cuando nos venimos un poco más acá, hacia el presente, el método científico ha hecho que nosotros esos axiomas, de tanto en tanto, debamos revisarlos y falsarlos. Encontramos que a través de algún experimento los falsamos, probamos que no es suficiente y hay que ir más abajo todavía y fundar un nuevo axioma más abajo o más profundo. Cuando digo más abajo, hablo de subjetividad, no hablo del piso, sino una subjetividad, un mayor espacio de abstracción. Entonces, lo que ha pasado es que la historia misma muestra que los axiomas son siempre discutibles, siempre son cuestionables, siempre han cambiado, no son tal cosa como una verdad trascendente. ¿Por qué digo esto? Porque estoy diciendo que los de la filosofía esotérica son aparentemente inamovibles. Son axiomas, como todo lo que estoy diciendo, pero los axiomas del conocimiento humano común, como de las ciencias, se pueden ir moviendo, ¿no? Es posible ir cada vez más adentro, pero hay un cambio relevante para mí en este fenómeno de observar o detectar axiomas, cuando esa profundidad a la que se llega ya se encuentra con las sensaciones del orden espiritual más profundas de nosotros, ¿no? Ahí ese fenómeno que avanza hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, en algún momento toca fibras muy profundas, muy íntimas, y se encuentra con estas sensaciones que surgen en nuestros momentos de contemplación, de meditación, y ahí quizás estemos en una especie de umbral, ¿no? Un umbral en donde ir más adentro no tendría sentido, porque en verdad podemos engañarnos creyendo que estamos yendo más adentro y en verdad estamos saliéndonos o dando vueltas en espiral, perdiendo tiempo y quizás perdiendo de vista muchas cosas que se nos pasan de alrededor. Digo, creo que hay un punto en donde los axiomas, o lo que podemos llamar principios, axiomas, ya no tiene mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista racional, seguir avanzando. Eso es también una experiencia personal. Llegado a ese punto de profundidad del que estoy hablando, en que nosotros ponemos esos axiomas y toca nuestras fibritas más internas, las espirituales, hemos llegado quizás a donde tenemos que llegar. También es un camino individual ese. Y allí quizás estemos detectando que es suficiente para explicar todo lo demás. Ahora, los axiomas, como dije al principio, no se explican. Entonces, cuando ustedes en Doctrina Secreta vean cuáles son esos principios, no pretendamos o no pretendan que les digan por qué son así. Si les dicen que hay un principio omnipresente, eterno, inmutable, que ahora vamos a ver, no preguntemos por qué existe eso, porque ese ya es el principio. Y es un principio en sí que se explica a sí mismo. No hay otro más allá. Entonces, en ese caso, no vamos a tener una explicación de por qué del por qué. Ese es el porqué total. Bueno, quizás en otra época de la humanidad venga una nueva versión de Doctrina Secreta que la profundice más aún. Pero en experiencia de la mayoría de la gente, para nuestro nivel de espiritualidad, resulta de una profundidad escalofriante. Comparado con cualquier otro sistema que ha producido la humanidad, para mí por lo menos, no es necesario más que eso. Creo que tenemos para toda la vida. Bueno, entonces, al llegar a la filosofía esotérica, que es nuestra materia, lo que intentamos hacer es
no solo lograr una aproximación a la raíz de un principio o un axioma situado en lo más profundo, ¿no?, posible de nuestra subjetividad, sino también que abarque todos los departamentos de la naturaleza, no solamente nuestra vida emocional, intelectual, física, todo. La mayoría de los sistemas de pensamiento y de religiones, sistemas filosóficos y demás tienen, como les decía al principio, una cosmogénesis y una antropogénesis. A veces están unificadas, como pasa en alguna literatura, como no me acuerdo si el Kybalión lo tiene así, pero la literatura de Tolkien, por ejemplo, si la conocen, el Silmarillion, que es un libro hermoso, difícil, tiene ambas cosas integradas en una sola, ¿no? Hay relatos antiguos que tienen separados la evolución al nivel humano y la evolución al nivel del planeta o del sistema, o del micro y el macrocosmos, y hay otros que lo tienen integrados. Quiero mostrar acá una diferencia que hay entre lo que es este enfoque filosófico y la narrativa antigua antes de que surgiera en la mentalidad del ser humano esto que tiene que ver con los axiomas. Y es que antes de que tuviéramos esta idea de lo que son axiomas, recurríamos a una especie de genealogía al infinito. Para explicar algo le poníamos padres, y después para explicar esos padres le poníamos abuelos, y después a los abuelos bisabuelos, y así vamos a ir a los relatos del Antiguo Testamento y vamos a ver genealogías al infinito, que no son otra cosa que intentos de fundamentar lo que aparentemente tiene niveles más profundos, pero cuando ponemos el siguiente nivel más profundo nos damos cuenta que no es suficiente y volvemos a poner otro más profundo y así. Y la idea es tener la capacidad, es un salto, el salto a la abstracción, es la idea de poder poner una piedra basal en donde todo ese recorrido hasta el infinito lo puedo sintetizar, lo puedo aplastar como si fuera un fuelle, ¿no? Todo en un plano, lo sintetizo, lo subsumo en ese único principio. Yo ya soy consciente que en ese principio hay una hondura que puede representar una infinidad hacia adentro. Pero para poder construir algo, no necesito, por ejemplo, pasa en algunos sistemas. Ustedes van a ver en la literatura teosófica post-blavatskyana, van a ver que arriba de Atman, en los planos, ponen otros 3 planos, ¿no? Y les dan nombres. Y uno después quiere entender qué quiso decir. Y se quedó corto para poder explicar tal cosa y le puso estos 3 planos más. Pero después va a la literatura blavatskyana y se ve que en verdad no hacía falta, porque teníamos una naturaleza septenaria en una de 10 naturalezas, y que partecitas se van metiendo, los 7 se van metiendo en la parte inferior, otros 3 quedan adentro del siguiente nivel. Bueno, es difícil de explicarlo, pero no era necesario, lo que quiero decir, agregar algo más, y lo agregaron. Y lo único que hace es confundir. A mi gusto, por lo menos, eso lo único que hace es confundir más. Entonces, a veces no necesitamos seguir haciendo una genealogía. Si ya entendimos lo que es poner bases, poner axiomas, y a partir de ahí construir y sobre eso fundamentar nuestras explicaciones, es suficiente. Y eso es un paso importante, porque es el poder de la abstracción de lo que les hablé recién. Bueno, y ahora sí, vamos a las 3 proposiciones fundamentales, porque si no los voy a cansar. Igual llevamos un poquito menos de 1 hora. Esto que estamos haciendo hoy, chicos y chicas, es un calentamiento de motores, ¿no? Tengan paciencia porque yo sé que es duro, que por ahí es difícil, pero lo que viene es más difícil. Y si no calentamos motores ahora, después les aseguro que... No, porque así yo ya me aseguro que los que vienen convencidos, ¿no? De la tortura, de todo lo que... De lo que va a venir. Bueno, vamos entonces a nuestros axiomas en filosofía esotérica, particularmente en la doctrina secreta, que van a ser el material de trabajo de las siguientes charlas. Bueno, la primera proposición postula un principio 1, esto lo digo casi ya de memoria, un principio 1 que es el núcleo fundante, medular, único de todo el sistema, ¿no? Ese uno, o eso uno, es algo que es trascendente a todo y también inmanente a todo. O sea, está más allá de cualquier unidad individual que yo pueda
concebir, y está también metida adentro de toda unidad, porque es una totalidad que lo trasciende y lo penetra todo, ¿no? Porque no hay una fuera. En verdad, ahora vamos a ver, como es absoluto, no hay una fuera. Entonces no hay una forma de pensarlo aparte, ¿eh? Solo hay un elemento en la naturaleza, es ese principio, un principio sustancia, ¿no? Implica una unidad radical en la naturaleza y hay una especie de unicidad en la naturaleza. Unicidad significa que no hay quiebres internos, ¿no? No está agrietada la interioridad de esa naturaleza, el seno de la vida no está fragmentado, sino que hay una unicidad, una continuidad total. Aunque se puedan identificar unidades diferenciadas, todas forman parte de un todo que no está quebrantado, no está fragmentado, tiene unicidad, ¿eh? Es otro término. Unidad es una cosa, unicidad es otra cosa, ¿no? Y además esta vida, este principio, es un organismo vivo, no es un pedazo de materia, es un organismo vivo. Y es interna y externamente como ocurre con el cuerpo humano, con nosotros. Nos vemos un organismo y su vida y, bueno, va a ser difícil que podamos explicar lo que es ese organismo en sí, pero va a ser muy fácil darnos cuenta la diferencia de un cuerpo humano vivo contra un objeto inanimado. Y ahí ustedes van a detectar que la vida en el organismo viene de adentro, y en cambio en el objeto inanimado no parece haber un adentro subjetivo desde el que aflore la vida, ¿no? Son cosas más, las vamos a trabajar en las siguientes charlas. En esa vida, en ese seno que tiene unicidad, que tiene continuidad, que es homogéneo, hay una especie de estructura jerárquica adentro, ¿no? De fuerzas, de naturalezas que encarnan la vida manifestada y que nosotros solemos llamar en esta literatura jerarquías y demás, ¿no? Ese principio es, además, lo único que existe. No hay otra existencia porque no hay otra cosa fuera. ¿Por qué esto? Porque ese principio es absoluto. ¿Y qué es lo que es absoluto? ¿Qué significa que algo sea absoluto? Hay muchos absolutos. Miren, cuando ustedes piensan en las mónadas de Leibniz, cuando piensan en los átomos de los atomistas, a todos o a varios de ellos los van a definir o los van a explicar, no sé, ya no recuerdo exactamente si los autores en sí los definen como absolutos. Creo que monadología de Leibniz sí, pero no me acuerdo con certeza. Pero en muchas explicaciones, van a ver que los declaran como absolutos. Pero en ese sentido son más bien autárquicos o autosuficientes. En ese sentido son absolutos. Porque hay muchos. Porque si fuera absoluto, de verdad, no debería haber otro. Lo absoluto no admite lo relativo. Y si hay otro, hay relatividad, si está algo que es individual. Pero también hay otros, entonces para ese algo individual está lo otro, está la alteridad. Y entonces no es absoluto. Bueno, entonces a esas unidades que se las explica como absolutas, por ahí lo que se les quiere decir es que son autárquicas, que se autocontienen y que son completas en sí, no necesitan otras cosas, pero no son absolutos de manera preeminente o total, no son de manera superlativa absolutas, porque si fuera algo absoluto de manera total, superlativa, entonces hay una sola cosa que es absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy hasta una especie de frontera imaginaria y quiero ver si hay algo más allá, no debe haberlo, porque si hay algo más allá, quiere decir que existía esa frontera y que eso implicaba la existencia de un otro. Pero si estoy diciendo que es absoluto, ¿qué estoy diciendo? Que es ilimitado. Sí. Integraría, o no va a estar, a lo mejor estoy desviándome en el entendimiento. Digamos como que en el concepto de absoluto hay una integración. Es decir, es todo. Es todo. Es todo. Es todo y además ese todo no tiene límites. Claro. Esa es la idea. Esa parte que decía como que llegar a la cima y ver aquello otro es esto otro. No, aquello otro no existe porque si existiera, entonces no podría ser absoluto. O sea, es un juego de palabras que cuando lo internalicen mentalmente van a ver que... A ver, yo digo, algo es absoluto, ¿no?
Pero voy a hacer un ejercicio. A ver, ¿es absoluto o no es absoluto? Bueno, me imagino que tiene una frontera. Me la imagino. La miro, me paro ahí. ¿Y qué pasa cuando miro hacia afuera? Hay otra cosa, hay algo más. Entonces esto que yo imaginaba como absoluto, como una unidad, no puede ser absoluto porque tiene un otro. Entonces es relativo. Entonces mi hipótesis inicial de decir que llegaba hasta acá no es real. Sigue. Y si vuelvo a hacer la misma experiencia, me voy a encontrar que sigue. Y cuando haga esa experiencia y la lleve al infinito, voy a notar que en verdad eso era ilimitado. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer para entender esto es hacer un salto, no voy a decir un salto cuántico porque me voy a enojar conmigo mismo. Es como mirar el cielo. Claro, es ese tipo de ejercicios en donde voy a concebir esa absolutidad, esa infinitud a priori, no como un ejercicio en donde voy a ir agrandándolo, sino que a priori ya tengo que entender que tiene infinitud. Y yo les digo esto, parece un juego de palabras, parece tonto, pero cuando ustedes estudien, se van a dar cuenta que si tienen internalizada esa idea de que es absoluto, pero a priori, no que tengo que pensar un ejercicio de expansión, van a entender mucho mejor estos conceptos, muchísimo mejor. Esto es algo que en matemáticas, como en matemáticas se hace mucho, la persona que ha jugado mucho con la matemática se ha acostumbrado a concebir la infinitud antes que los particulares. Lo que les puedo decir es que se puede. Y por más que digan que sí, ya sé, pero no vas a llegar. Bueno, a nivel cognitivo, intelectual, sí se puede. El que diga que no es porque todavía descree o no lo alcanzó y dice que no, pero pregúntenle a cualquier matemático. Pregúntenle a ver qué les dice. Si pueden concebir lo infinito antes que un número específico. Sí. Te quería comentar lo siguiente. Vos hablas de uno y de unidades, que aparentemente tienen los mismos elementos. El uno integra las unidades. Esas unidades, hay algunas que se conocen y otras no se conocen. Eso quiere decir con unidades, porque si no... Yo lo que digo es que lo uno es una única cosa, ¿no? Sí. Y que en el seno de eso uno, que es ilimitado, hay anatomía interna. Como si vos entras dentro de tu cuerpo y el cuerpo es uno, pero vas a ver órganos, vas a ver una especie de continuidad en todo. Y sin embargo, aunque todo es una única cosa, y si entras a nivel atómico vas a ver que más o menos la estructura atómica es la misma y no vas a poder distinguir casi la interfaz entre un órgano y otro, ¿no? Sin embargo, cuando te alejas un poquito ves diferencias, ves singularidades o especializaciones de ciertas partes del interior del cuerpo. Bueno, en el seno de lo absoluto, en donde se manifiestan universos concretos o universos manifestados, entonces nosotros vamos a ver órganos, individuos, que son una continuidad, pero que también son una individualidad en donde no hay una separación. Por eso la herejía, la gran herejía de la separatividad del budismo, ¿no? Vos y yo tenemos una continuidad en muchos niveles, no solamente físico, y sin embargo, vistos desde cierta perspectiva externa, parecemos dos unidades separadas. Pero hay una continuidad, hay un flujo acá físico y también interno, no quebrado entre vos y yo, y entre toda la naturaleza. Y a eso se refiere ese principio que es único y es inmanente a todo, pero aflora, por decirlo así, como en periscopios, ¿no? Que son cada uno de los seres por donde la conciencia contempla. Es siempre la misma y se contempla a sí misma. Cuando yo te miro a vos y vos a mí, hay una conciencia universal que se reconoce mutuamente a través de nuestros ojos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Sí. Sí, ¿sabes lo que estás explicando? A mí se me grafica de una forma muy sintética el símbolo del yin yang. Sí. ¿Puede ser? No, yo no sé mucho de eso. ¿Vos querés que yo explique? No, pero explicando, a mí se me grafica mentalmente ese símbolo. Sí, y sí. Sí, tenés una dualidad. El yin y yang. Tenés una dualidad en una unidad. Exacto. Eso es lo que querés decir vos, claro. Un pedacito de una, adentro de otra y opuesta del otro lado. Exacto. Sí. Totalmente. Bueno, sí. El único límite visible
sería lo negro del espacio, que sabemos que no es una pared. No es una pared, y cuando empezás a ahondar cada vez más en los resultados de la astronomía moderna con las imágenes del Webb, el James Webb y muchas otras cosas, vas viendo que cada vez es más increíble lo que hay. Pero digo, desde el punto de vista de lo que se puede ver, es eso. Pero ahí estás viendo hacia afuera, no te olvides que estás viendo no solo hacia afuera, sino en el mundo físico. Pero tenés que pensar también la naturaleza manifestada hacia adentro. O sea, no solamente, porque cuando vos contemples el espacio, yo decía recién, cuando yo miro las estrellas, siento un reflejo de eso adentro mío, ¿no? Claro. En la hondura hay otra naturaleza que, a través mío está continua con la de afuera, es la misma. No solo el plano físico del que estamos observando. Exacto. Claro, como si hubiera un universo para adentro. Ese es una especie infinitamente. de cuarto eje de subjetividad a través del cual nosotros nos movemos desde lo objetivo hacia lo subjetivo y al revés, ¿no? Ahí se mueve nuestra conciencia y según dónde podemos llegar, a dónde nos posamos, es el grado de profundidad que le podemos dar a las cosas. Es, para mí, la causa de que muchas veces se haya hablado de una cuarta dimensión, ¿no? El espacio, sacando la cuarta dimensión tiempo de la relatividad, que eso es otra cosa. Pero cuando hablan en algunos escritos de psiquismo y demás, y hablan de una cuarta dimensión, quizás están haciendo alusión no a una cuarta dimensión, sino a ese grado de libertad que hay hacia adentro de la subjetividad propia, que nos permite, siendo una cosa que se extiende en 3 dimensiones, y sin embargo se puede mover en un cuarto eje hacia adentro. Sí, ya, tengo que avanzar, dale Roberto, último. Me parece que la idea está como cuando Dios le dice a los judíos, yo soy el que es. Es decir, yo soy el que es, todo lo demás está dentro mío. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos llegar a descubrir en el universo, afuera o adentro, es nueva para nosotros porque nuestra cabecita no dio para entenderla antes, pero ya está adentro del uno, del que es. Claro. ¿Por qué es? Claro, porque es. Es una peruntullada. Porque es lo único que hay, el toón. Sí, es así. Bueno, este espacio en Doctrina Secreta, este principio, quiero decir, es llamado espacio, Sat, para Brahman, lo absoluto, lo uno. En Plotino es muy parecido la idea de lo uno en Plotino a el para Brahman o lo absoluto o el espacio de Doctrina Secreta. Vida oculta, deidad oculta, Sat le llama HPV en La Voz del Silencio. Bueno, en fin, tiene muchos términos para referirlo. A veces yo hablo de naturaleza, pero le pongo una N mayúscula para tratar de hablar de eso, de ello. No quiero decir de él, no quiero darle una personalidad, porque no es una persona. También le dice HPV, creó un término nuevo que es seidad. En vez de decir ser, hay la seidad. Hay la causa de que haya un posible ser. Está más adentro, ¿no? La seidad. Le llamo beingness en inglés, le puso. Y lo usó por primera vez, acuñó ese término. Además, este absoluto, esto que es absoluto, tiene cualidades propias del absoluto, que es eterno, que es omnipresente, que es inmutable y es inefable. Que es omnipresente lo acabamos de decir por todo lo que hemos dicho, que es ilimitado y que no tiene discontinuidades eternas e internas. Entonces es omnipresente, no omnipotente. Ojo, que algunos libros de Doctrina Secreta están mal traducidos y dicen omnipotente, y en el inglés dice omnipresente. Es eterno, o sea, ni empezó ni termina. Siempre fue, es y será, dice el Catecismo Censar. ¿Sí? Es inmutable. ¿Por qué? Para que algo cambie, tiene que haber movimiento. Si algo cambia, por ejemplo, esta hoja, está así, ¿no? Y ahora la arrugo, cambió. Pero para que cambiara, cambió de posición cada uno de los átomos que la componen. Y afuera de lo que representa la superficie de la hoja hay una otra cosa. La superficie es la hoja. La muevo y detecto el movimiento porque hay desplazamientos relativos de sus partes en relación a una afuera. Entonces, hay movimiento, hay cambio solamente si algo es relativo y es finito.
Ahora, si algo es infinito, si es absoluto, no puede haber cambio. Porque no tengo con qué referenciar una posible transformación. ¿Me explico? Porque lo abarca todo también. Claro, ¿cómo voy a detectar yo en algo que es ilimitado, que es absoluto, un cambio? Si cualquier configuración no la puedo referir a ningún lugar que esté en un otro, en una alteridad, porque es absoluto. Entonces, Claro, lo relativizas, si lo ubicas allá, exacto. ya Perdés la... función misma. Exacto. Fíjense cómo todo el tiempo estamos tratando de volver a la idea de absolutidad. Cuando les digo que siempre refieran al principio y no olviden esas cosas, es por eso, porque corrige los errores que podemos cometer al tratar de entender algo. Bueno, el hecho mismo ya entonces de decir omnipresente e ilimitado o absoluto implica que sea inmutable. Es inmutable, no puede no ser inmutable. Es ilimitado, ya lo explicamos, e inefable porque algo así no puede ser puesto en un vehículo finito, en palabras, en símbolos, porque es infinito y lo infinito no cabe en lo finito. Entonces es inefable, inexplicable, indecible, lo cual no quiere decir que no lo pueda contemplar en la interioridad propia, ¿no? Sí. ¿Se puede decir misterioso? Sí, de hecho el misterio es eso, el misterio es una palabra que refiere a eso, a lo que es y al silencio, a lo más profundo. Acepciones de inefable es que no se puede poner en palabras. Exacto, no se puede decir, no se puede simbolizar, a ver, y más general todavía, las palabras son símbolos, son vehículos finitos y son símbolos. La música es símbolo también. Las artes, las fórmulas, todos son símbolos. Y todos son vehículos finitos. Lo infinito no se puede poner en ningún tipo de símbolo, porque no cabe. Entonces no solo no se puede decir, no se puede expresar de ninguna manera. Lo cual no quiere decir que con algunas herramientas nuestras, de otro orden, que no sea solamente racional, no podamos arrancar un pedacito de eso, ¿no? Captarlo, porque no vamos a poder, para comprenderlo completamente tendríamos que desaparecer nosotros, porque nosotros funcionamos como un otro respecto de algo que nos contiene. Entonces deberíamos desaparecer nosotros como unidad para ser uno con ello. ¿Sí? Bueno. No, es la idea del nirvana, solo que en la idea del nirvana, esa unidad singular que representó la pepita del ser humano que fue, no muere. Pero esa unidad no es una unidad material. Bueno, este es un tema para desarrollarlo mucho más adelante, si el nirvana es aniquilación o no, pero tiene que ver justamente con la desaparición como ser individual y la fusión con la totalidad. Como dice... Parte diferenciada, al desaparecer como una parte diferenciada. Claro, pero queda una semilla, un shista, que se llama. Lo que no es diferenciado, que forma parte de... Exacto, que es mónada. ¿Qué es mónada? Esa es la idea de mónada. La frase esta de Luz en el Sendero. Alcanzarás el seno de la luz, pero nunca tocarás la llama. Es decir, es unir hacia adentro, en donde cada vez está más cerca, pero cada vez se aleja más. Porque yo también me voy transformando a la vez hasta ir desapareciendo como individualidad y a irme expandiendo y haciéndome universal. Es muy, muy hermoso todo esto, ¿no? El propósito de la evolución. Exactamente. En ese libro, El idilio del loto blanco, que tiene 4 frases o 3 hermosas al final, que una dice el porvenir del alma humana que no tiene límites y es esplendoroso, y esta expansión sin límites, ¿no? Bueno, ese principio, voy a avanzar con las otras porque si no ya se me van a morir. Ese principio entonces es un principio substancia también. Van a ver que es sustancial. ¿Por qué digo esto? Pues es principio como causa, ¿no? No principio como causa temporal, no es el comienzo, es la causa como razón de ser, pero también es la base constitutiva, material o prematerial, si se quiere. Por eso se habla de un principio sustancia, un principio sustancial. Se suele escribir como toda una palabra unida por un guión, principio, guión, sustancia. Es porque si no, no podríamos explicar aquello que nuestra cabeza tiende a partir en dos, espíritu y materia, que en verdad no están partidos, pero la raíz es una y es interna y externa a la vez.
Por eso se habla de un principio de sustancia. Eso lo vamos a ver ya cuando entremos en ese tema más específicamente. Y ese principio es causa de sí mismo y finalidad de sí mismo. Fíjense hasta qué punto es autárquico, digamos, independiente, que se basta a sí mismo, se explica a sí mismo, se causa a sí mismo y se busca a sí mismo. ¿Sí? Bueno, este es el primer principio. Vamos al segundo enunciado de doctrina secreta, como es otro de sus axiomas, y les leo un parrafito de la segunda proposición que dice: la eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Bueno, aquí, cuando habla de la eternidad del universo in toto, está diciendo la totalidad, está refiriendo lo que acabamos de describir en el primer principio, ¿no? Pero después está hablando de ese principio uno, inmutable, que mencionamos. Pero cuando dice que ese escenario de periódicas apariciones de universos que se manifiestan y desaparecen, como respirares, ¿no? Exhalaciones e inhalaciones, exhalaciones, cuando uno ahonda en ese enunciado es mucho más concreto y habla de la ida y vuelta, este respirar, esta cosa diafragmática que tiene la ley de ciclos, ¿no? Bueno, precisamente lo que aparece es la ley de ciclos. En esta segunda proposición lo que aparece como axioma es la ley de ciclos y es importantísima porque da lugar a entender el karma. Después vamos a ahondar también eso. Y la tercera proposición dice algo así, postula algo así como la unidad fundamental de toda la naturaleza con todas las cosas, o de todas las cosas con toda la naturaleza, ¿no? La unidad, claro, dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. Dice así, pero es más general, porque si no, cuando uno dice el alma, parece que se refiere al ser humano y nada más. En verdad está postulando la unidad de vida, ¿no? Porque es la unidad de cualquier unidad de vida que haya dentro de ese universo manifestado, o de lo uno. No es necesaria o solamente entre humanos o almas humanas, sino seres, porque hay una unidad que lo permea todo, ¿no? Es una especie de unicidad intrínseca que está ahí, en el seno de lo uno, en el seno de lo absoluto, en el seno de ese principio de sustancia. En este caso la unicidad se mantiene, es lo que hablamos hace un ratito. No hay cortes, no hay quiebres, aunque haya aparentes diferenciaciones, pero hay una unidad. Bueno, estas tres proposiciones fundamentales que se llaman así en el proemio son la médula de todo el sistema, son nuestro sistema axiomático para doctrina secreta o filosofía esotérica en el sentido en que la solemos mirar acá, ¿no? Es muy probable que cada vez que nos esté siendo muy difícil entender algo, esto se lo decía recién, sea porque el pensamiento, o dentro de nuestro pensamiento, hemos roto alguna de esas hipótesis. Hemos dicho o hemos concebido algo que no es consistente con estos tres enunciados. Entonces, estudiar este tipo de literatura también implica, como les dije al principio, revisar constantemente la consistencia, refiriéndonos a los principios, siempre, a los axiomas. Por ejemplo, al ir leyendo algo nosotros, en un lugar de pensar en un único principio de vida, empezamos naturalmente a hablar y lo concebimos, no solo en la palabra, sino en nuestro pensamiento como espíritu y materia. Sí, está bien, a los fines didácticos puede ser útil hablar de espíritu y materia, pero ya rompimos la unidad y nuestra idea es poder entender todos los sistemas, como les decía al principio, sin forzar igualdades y tratando de lograr una síntesis superadora de todos esos sistemas, pero sin romper, si estamos en el ámbito de doctrina secreta, sin romper ese principio uno. Si no, entendimos todo un poco mezclado, ¿no? Si no, confundimos cosas y cuando queremos otra vez volver de un sistema de la Sankhya en términos de espíritu y materia, queremos volver a doctrina secreta, nos vamos a hacer un lío bárbaro porque vamos a querer comparar y hemos perdido la referencia. ¿Por qué? Porque rompimos en el pensamiento y en el habla algo que era nuestro principio.
Bueno, nosotros al ir estudiando lo que vamos a hacer es ir suturando, ir de alguna manera uniendo todo eso que se ha ido rompiendo adentro nuestro y que nos ha hecho fragmentar el entendimiento de las cosas hasta que logremos una unidad. Por eso es una especie, les decía al principio, de masaje, de yoga, de ida y vuelta, en donde vamos a ir unificando adentro y requiere de hacerlo con una cierta cadencia, con una cierta intensidad, con un cierto ritmo, una perseverancia, porque si no, bueno, no produce los mismos resultados. Bueno, entonces, para ir cerrando esta parte, les hablé del proemio, que es una parte importante del tomo 1 de Doctrina Secreta, que creo, si no recuerdo mal, fue agregado posteriormente a haber escrito el primer tomo y el segundo tomo en inglés, HPB. Como que a su obra le agregó una obra posterior, o por lo menos así lo siento yo, no me acuerdo si se relata en alguna parte, ¿no? Como que fue escrita la Doctrina Secreta, se mostraron las eslocas de las estancias de Xi'an, pero necesitaba un basamento, necesitaba una pieza, un zócalo fundamental que se dedicara a estos axiomas. Eso es el proemio. Y ya leído por sí mismo, casi que no hace falta leer todo el resto. Es de una naturaleza de profundidad tan descomunal que la verdad es que uno sigue descubriendo todo el tiempo nuevas cosas y sigue maravillando y sigue avanzando y no lo puede creer y como se sorprende cada vez que uno lo toma, uno se sorprende nuevamente y eso es porque despierta cosas frescas que estaban ahí y que antes no habíamos visto. Realmente es mágico, es un libro que tiene cierta magia, ¿no? Bueno, vamos a simplificar un poco. Lo que sí les adelanto un poquito, que lo vamos a ver después en las siguientes clases, es que de estos 3 principios, para mí, hay 2 que se pueden sintetizar en el primero. Es decir, es como si fuera el primer principio que enuncié, el más profundo realmente y el único, y los otros 2 estuvieran en un nivel más externo, de tal manera que ambos se pueden explicar con el primero. Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Eso también me hago cargo de que es algo que pienso yo, que no sé si está bien o está mal, pero es como a mí me sale, como lo entiendo, y para mí tiene sentido, por supuesto. Como hacemos acá, tratamos de compartir lo que a nosotros nos ha servido, para que en todo caso quizás a algunos les sirva y les despierte, aunque sea la curiosidad, y bueno, a los que no, lo intentarán de otra manera. Después hay, miren, no lo voy a poder hacer ahora porque es largo. En verdad, en Doctrina Secreta, además de esto, después hay algo así como cosas auxiliares que le imprimen el dinamismo al sistema. Porque acá pareciera una cosa quieta, una cosa estática, ¿no? Pero uno, por ejemplo, va a hablar de que la Doctrina Secreta es la sabiduría acumulada de las edades, y entonces nosotros vamos a empezar a ver que Doctrina Secreta se dice en varios niveles. Se le dice Doctrina Secreta al libro que Elena Blavatsky escribió y le puso ese nombre. Pero también se le dice Doctrina Secreta al conocimiento construido con este método científico aplicado a través de las edades por adeptos que han despertado todas sus capacidades y ven todos los departamentos de la naturaleza y comparan independientemente y construyen de manera científica ese conocimiento certero. A eso también se le llama Doctrina Secreta, que no es lo mismo que el libro. El libro recoge algunas flores, ¿no? Y trata, nada hay de ello más que el cordón que las ata, dice HPB, ¿no? Nada hay de ello, de todo eso, de que sea de ella, más que el cordón que las ata. Bueno, el Doctrina Secreta, entendida como un conocimiento creado, no es más que un cordón que trata de atar algo que es también mentado o referido como Doctrina Secreta, que es la verdad en sí, que no se puede poner en palabras y que es algo de lo cual nadie puede ser dueño. Por lo tanto, ninguna institución siquiera puede jactarse de tener la verdad o tener la doctrina secreta. Bueno, esto es de una riqueza fenomenal. Eso también está ahí. Hay otra, se las voy a mencionar nada más, no voy a desarrollarlas. Una de las... también, esto es muy importante. Esa ley
ese principio de sustancia, una de las cosas más importantes es que ese principio sustancial es totalmente impersonalidad. La marca más importante de este sistema es la absoluta impersonalidad de ese principio de sustancia. Y ahí hay un montón de cosas más, como que la vida está conducida de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hay un montón de elementos más que completan esto que estamos diciendo en Doctrina Secreta. Incluso llega a hablar de admitir la existencia de un creador colectivo, ¿no?, del cosmos, una colectividad de huestes, ¿no?, o fuerzas o poderes inteligentes, o un demiurgos que no es personal de ninguna manera, o poderes inteligentes, pero que no es extracósmico, ¿no? Hay una especie de divinidad colectiva que crea un cosmos. Pero además, como ese cosmos particular es finito, ese demiurgos o esa divinidad colectiva tiene un nexo con lo que le sigue, porque decimos que estamos hablando de lo absoluto, que no tiene límite. Entonces, ello que ha construido un universo manifestado tiene que tener un nexo con todo lo que le sigue más allá. Y todo lo que le sigue más allá con lo que le sigue más allá, y así. Y tiene una evolución que va a seguir también. Exactamente. Entonces, podés hablar de Dios o de algo divino en ese sentido, en que en cada cosmos hay una creación colectiva de cosas en el interior de esa manifestación. Y a eso a veces se les llama dioses, Diamshojans, depende de la literatura, ¿no? Pero entonces hay mucha riqueza después, ustedes ven que ya son cosas más secundarias si uno las compara con lo que hablamos al principio. La idea de que nada está muerto en el universo es también muy, muy importante. Nada está muerto, todo es conciencia y en todo caso una manifestación de aquello que es absoluto. Y hay corolarios, y no los voy a desarrollar, pero llega al punto de explicar, por ejemplo, la evolución simultánea de 7 grupos humanos en el planeta Tierra, en este ciclo de vida, ¿no?, desde un principio, que después se van mezclando, ¿no?, pero a nivel monádico representa 7 tonos distintos. Llega a decir que, por ejemplo, en unos 25.000 años, que representan ese año platónico, ¿no?, aparecería tangiblemente lo que sería la 7ª subraza o etapa humana, o subetapa humana, de esta gran etapa humana que es la 5ª raza raíz, ¿no? Y que a partir de ese momento, o sea, de aquí a unos 25.000 años, empezaría a asomar la 6ª raza raíz, ¿no? Y además, como nada se da de manera truncada o discreta, sino que hay un continuo, hay un solapamiento de todos estos estados evolutivos de la humanidad en donde coexisten diferentes niveles. Bueno, digo, entra a enumerar un montón de cosas, ¿no? Que no hay un principio y un fin en la escala del ser. No vamos a poder hacer todo esto. Lo más importante dentro de todos esos axiomas secundarios que sí tiene la filosofía esotérica en el contexto de Doctrina Secreta es el principio hermético, que lo voy a leer. Dice, así como es en lo interno, así es en lo externo, así como es en lo grande, así es en lo pequeño, así como es arriba, así es abajo, solo hay una vida y ley, y aquello que lo ha producido es uno. Nada es interno, nada es externo, nada es grande, nada es pequeño, nada es alto, nada es bajo en la economía divina. Es maravilloso y proviene de otro sistema, el sistema hermético, que tiene sus propios, es del Kybalión, sus propios principios, ¿no? Yo recolecté 7: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo. Esa sería la ley de correspondencia. Exactamente. Esa de la correspondencia que está en el Kybalión está también implícita en todo el sistema de la filosofía esotérica desde este otro punto de vista. Bueno. Y más o menos estaría lindante ahí con el principio del vacío, que lo contiene todo. Sí. Que lo puede contener todo y a la vez, no es nada. Y a la vez nada, exacto. Porque tenés lo manifestado y lo inmanifestado. Sí, eso lo vamos a ir. Y cada rato se contrasta con la cosa de acá, ¿viste? Que Sí. dice, ¿esto cómo es? Qué Sí. bárbaro, qué genial. Es muy, muy apasionante. Y qué minucioso hasta qué punto llega.
llega que no termina de llegar nunca. Exactamente. Es muy extraordinario. Pero se simplifican mucho los axiomas, porque como que te das cuenta de un montón de cosas ya solo con esas. Y sí, es un golpe de vista, pues es mirar desde las alturas. Poder hacer remontarse a esos niveles de abstracción, ¿no? Ejemplos que anoté acá de otros sistemas, por ejemplo, son axiomas centrales, si se quiere, porque cada uno de estos sistemas que voy a mencionar tienen sus propios, no sistemas. Cada uno de estos pensadores ha planteado una serie de axiomas que hacen un sistema de axiomas, pero son los centrales. Por ejemplo, Aristóteles va a hablar de la usía en las cosas. Platón va a hablar de las ideas en las cosas, ¿no? Las mónadas de Leibniz, que ya las mencioné, los átomos de los atomistas, la sustancia de Spinoza, como la describe él, el cogito de Descartes, ¿no? El cogito ergo sum, pienso, entonces existo, ¿no? Etcétera, etcétera. Si ustedes se ponen a hacer una lista, es interminable. Cada pensador ha sembrado una base fundante de su sistema. Estos son ejemplos. Estos son otros, y los que hemos trabajado hoy son los de esta obra maravillosa que, bueno, vamos a empezar a desarrollar a partir de la semana que viene. Así que sí, ahora sí, las últimas preguntitas no voy a seguir porque Lili me va a matar. Y les doy lugar a ustedes si tienen ganas de preguntar algo, si no están muy cansados. ¿Alguien levantó la mano por ahí? O sea, la lectura de la doctrina secreta, tomo 1, acompaña directamente el curso. Sí, no, eso si lo quieren hacer, a ver, no vas a poder leer la doctrina secreta sí la vas a leer. Lo que quiero decir es que es un libro que una vez que tomes contacto con él, si no te pasa por encima y nada más, te vas a dar cuenta que es para tenerlo en tu mesita de luz y llevarlo a todas partes y tenerlo siempre de consulta, porque nunca se agota. Es de una naturaleza tal que cuando uno vuelve ahí y con cierto estado de apertura, porque no es un libro que se lea con la cabeza y nada más, como dije, tenemos que involucrar otras partes de nuestro ser, es un libro que da respuestas nuevas, siempre da respuestas nuevas, sensaciones nuevas, percepciones nuevas, muy íntimas, pero que van haciendo que adentro de uno se sienta una especie de realidad viva, que no necesita demostración, porque ya está viva dentro tuyo. Por eso es un libro que me animo a decir que es mágico en ese sentido, ¿no? Por eso no es un libro que vas a leer una sola vez y listo. Te vas a dar cuenta que no tiene sentido, que tiene sentido seguir cada tanto dándole una miradita, ¿no? Marce. Lo que decías, la doctrina secreta, separando la doctrina secreta del libro, doctrina secreta, Sí. Para mí fue un hallazgo que está en la introducción del primer tomo. La primera vez que lo leí estaba aturdida, obviamente, por un montón de cosas, y recién la segunda vez leí doctrina secreta y dije, acá no está hablando del libro doctrina secreta, está hablando de la... Y recién ahí pude diferenciarlo y darme cuenta y seguir leyéndolo ya con este otro significado. Lo vamos a topar cuando lo vamos leyendo varias veces y está bueno como poder diferencia a la doctrina secreta. Sí, es un libro que todo lo que uno lee es contextual, o sea, cada vez que aparece un concepto a veces desnorta porque, pero ¿cómo? Allá no significaba esto y acá esto, porque depende del contexto en que lo esté diciendo y no es un contexto solamente literal, sino también de apreciaciones más sutiles, ¿no? Uno lee algo de eso, tiene sensaciones, se despiertan ideas, imágenes incluso, y a lo mejor eso completa la idea de lo que está queriendo decir con un término que aparentemente en otro lugar decía otra cosa. Por eso es de una riqueza y es descontracturante, porque si fuera de otra forma, si cada vez que diga, no sé, para Brahman o Brahman, ¿no? El neutro, en un lado siempre sea lo mismo que en otro, sería una especie de manual, de libro pensado intelectualmente y nada más. Pero no es eso, es te fuerza a que rompas esa dinámica y que tampoco la pierdas, porque el ejercicio intelectual tiene que estar. Pero si uno se va a aventurar a leerlo, acompañado con esto, es ideal. Sí, hay muchos libros también que apoyo. Claro, porque debe ser complejo. Bueno, gente, son las 9:15, no los quiero asustar, pero
dejamos acá porque si no se va a hacer muy tarde. A ustedes.